decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado.
Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Tú eres nuestra confianza, Señor. Eres nuestra fortaleza. Tú eres la roca eterna, Jesús. Y hemos decidido seguirte porque en ti hemos encontrado una verdadera paz, un verdadero propósito de nuestro ser, Señor. Y tú has prometido también estar con nosotros todos los días, Jesús. Por eso hoy queremos exaltar tu nombre, glorificarte, Señor. Que tu Espíritu Santo more en cada uno de aquellos a los cuales tú has perdonado, Cristo. Para que vivamos agradándote, Señor. Y que tú te lleves hoy la gloria, Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de cantarte y bendecir tu nombre, Cristo. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas
lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarán, la creación entera nunca jamás se mirán, tus hijos se manifestarán. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación, demostrarás poderoso Dios, en tu amor me regocijo. Somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación que tu gloria mostrará en la iglesia de hoy y venga tu reino, Señor. La 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 de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarán, la creación entera nunca jamás se irán, tus hijos se manifestarán. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación, demostrarás poderoso Dios, en tu amor me regocijo. Lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación que tu gloria mostrará en la iglesia de hoy y venga tu reino, Señor. La 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 se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor y los alegraré en su dolor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor y los alegraré en su dolor y los alegraré en su dolor. Trajiste sanidad a nuestra vida, Señor. Cambiaste nuestro lamento en gozo, Cristo. Mandaste tu Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho en nosotros, en nuestra vida, Jesús. Restauraste nuestra alma perdida, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria. Hoy tenemos gozo y paz, Espíritu Santo en nosotros, Señor. Aleluya sea tu nombre, Cristo. Alabado seas por siempre, Señor. Toda nuestra vida es para ti, Jesús. Bendito seas, Señor.
Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado
verdad, Cristo, el habernos rescatado del mundo, de la maldad, y sostenernos hoy en día con tu mano y con tu poder. Has hecho mucho por nuestra vida, Cristo. Por eso queremos vivir agradeciéndote, entregándote todo nuestro ser para ti, Jesús. Y aún así es poco nuestra vida, entregándote la comparación de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por el regalo de la salvación que nos has dado, Cristo. Toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestra vida y llénala de ti, Jesús. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y
Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Una vez más tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de estar otra vez aquí abriendo la Escritura, dándole gracias a Dios a través de los cantos, bendiciéndole. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia
Y antes de entrar directo a la escritura, antes de entrar directo a la palabra, quisiera que pudiéramos pedirle a Dios su ayuda en una oración, que por su espíritu podamos exponer la palabra, podamos oírla, podamos entregarla, podamos recibirla. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, después de estar unos momentos agradeciéndole a través de los cantos, ministrándole y ministrando el Espíritu en nuestras vidas. Vamos a pedirle para que la palabra nos pueda ser de ayuda con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, de veras, gracias, Señor. Gracias por que nos das una vez más, Señor, la oportunidad de acercarnos a ti, de darte gracias, de agradecerte. De veras, Padre, muchas gracias de nuevo, Señor, porque nos das gracia para abrir la Escritura, Señor. Nos da la oportunidad de escudriñar tu palabra. Ayúdanos esta mañana, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno a la enseñanza de esta mañana, a la cual he puesto por título Jesucristo crucificado, antes de empezar directamente a hablar del tema, yo quisiera leerte unos versículos, unos pasajes de la Escritura. El primero de ellos es Isaías 60, versículo número 2. Dice así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El primer pasaje de Isaías hace referencia a que llegará un momento en que las tinieblas cubrirán la tierra y a todas las naciones, a todos los países. No se refiere específicamente a una oscuridad literal. Más bien está hablando de que va a haber una confusión tan grande en cuanto a lo bueno y lo malo, que la gente no sabrá distinguirlo y no estará viviendo lo correcto. A lo bueno le van a llamar malo, a lo malo le van a llamar bueno. Y en 2 Timoteo le dice Pablo a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días, ya nos han alcanzado esos días, los postreros días los estamos viviendo realmente. Jesús dijo que en los postreros días la maldad se iba a incrementar, iba a aumentarse en gran manera. Aquí nos está advirtiendo el Espíritu a través de Pablo que en los postreros días habría tiempos peligrosos. Y no es tanto porque haya asesinatos, violaciones, secuestros, no hace alusión a eso, sino más bien hace alusión a un cierto ambiente que se vive en esos días. Hombres, dice, amadores de sí mismos, y que describe una serie de actitudes completamente contrarias a lo que a Dios le agrada. Y dice en el verso 5 que tienen una característica muy particular: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es lo peligroso?
Pues que la mayoría de las personas estas dicen conocer a Dios, tienen apariencia de piedad, profesan conocer a Dios, pero sus hechos están demostrando lo contrario. ¿Y cuántos hay que los puedan estar siguiendo? ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Pues que el alma se va a perder. El alma nuestra necesita salvación. Estamos buscando a Dios, la gente busca a Dios porque quiere estar con Dios. Su conciencia le advierte que hay un juicio, que hay un momento en el cual uno tiene que partir a presentarse a dar cuentas y uno quiere estar bien. Pero son tiempos peligrosos. Hay mucha oscuridad. No sé si te has puesto a pensar cuando llegó Jesús, cuando se presenta, cuando se encarna, cuando se hace hombre, cómo era el ambiente en esos momentos, cómo era el ambiente general de todo el mundo. Pues Dios había escogido a una nación, a un pueblo, para que le fuera por testimonio, para que les fuera luz, para que les fuera por alabanza, por honra en toda la tierra y por gloria, para que alumbraran a otros. ¿Y qué sucede? Pues que la misma Escritura, por palabras de Cristo, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y primeramente vino a los suyos, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Había tal oscuridad, tal tinieblas, que cuando llegó Dios, cuando llegó aquí, pues se presenta haciéndose hombre, que les empieza a alumbrar, no le hicieron caso. Lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchas tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesús lo que hace, pues empieza a enseñar. Llama al arrepentimiento, llama a dejar sus caminos, llama a la gente a confiar en Él, a creer en Él, a creer en el Evangelio, que son las buenas nuevas de parte de Dios, y llama a un cambio de actitud y un cambio de mente. Y empieza a enseñar. Tú puedes empezar a leer ahí en Mateo 5 como su primera enseñanza es el Sermón del Monte. Es una enseñanza un tanto larga, como otras ocasiones pues dio enseñanzas un poco más cortas, pero todas tenían una característica: daban mucha claridad, corregían muchas cosas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y corregía y daba luz, y daba luz, y daba luz. Y la idea era clarificar tanto la manera de vida para que las almas tuvieran una oportunidad. Había mucho error, había mucha costumbre, había mucha religión, había mucha manera de pensar que se estaba caminando bien. Tenían el templo, tenían la escritura, hacían oraciones, hacían ayunos, hacían diezmos y predicaban, iban de un lugar a otro buscando prosélitos. Y esto pues me pone a pensar que en nuestros días estamos viviendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se viene la advertencia que en los postreros días habría tiempos peligrosos en donde la mayor parte de la gente va a tener apariencia de piedad. Seguramente que hay gente que está haciendo las cosas rectas y justas conforme al corazón de Dios, pero la Biblia dice que son pocos, es un remanente que Dios siempre se guarda y que están esparcidos por todo el planeta. Pero la inmensa mayoría dicen, pero no hacen. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y esos tiempos nos han alcanzado, desde la religión que tú quieras mencionar, desde la religión oficial, que es la mayoritaria en todo el mundo, donde la inmensa mayoría, si no es que todos, de hecho creo que todos, porque pues viven apegados a la idolatría y la justifican diciendo que no es idolatría, que es veneración. Pero si la Biblia dice que no te hagas imagen, pues no te la hagas.
pero con tal de defender el punto, pues se desvían, pero no es tanto eso lo más grave, sino que viven en cualquier tipo de pecados porque para ellos es suficiente vivir en la fe de Cristo y no hay un arrepentimiento, hay mucha oscuridad, hay mucha tiniebla, mucha falta de luz, mucha falta de claridad. La gente vive envuelta en sus pecados, a lo cual vino Cristo a llamarnos, y pues pareciera una insensatez que si nos salva de los pecados todavía volver a caer en ellos. No tiene sentido, pero así se vive, y no es solamente en el ámbito católico, en el ámbito evangélico, en los testigos de Jehová, los mormones, incluso religiones que no son evangélicas como los musulmanes, los budistas, pues también profesan tener relación con Dios, pero también sus hechos demuestran lo contrario. Hay avaricias, hay faltas de amor, hay apego a la mentira, hay apego a la sensualidad, hay un sinnúmero de pecados en los cuales se vive, y pues dicen, pero la verdad de las cosas es que están muy lejos de estar cerca del corazón de Dios. Profesan conocer a Dios, pero niegan, dice aquí, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Esta situación que le estoy describiendo y que nos ha alcanzado es tan grande y tan fuerte en todo el mundo. Creo que la mayor necesidad ahorita es enseñar, así como lo hizo Cristo. Lo primero que hizo fue pues predicar el arrepentimiento y llamar al arrepentimiento a la gente para que creyeran en Él. Pero después su vida fue una vida constante de enseñar, de enseñar, de enseñar, de enseñar. Iba de una aldea, un pueblo, a otra ciudad y a otra, enseñando y predicando, enseñando y enseñando, dando luz, dando luz. Y creo que nuestro deber y nuestra obligación, cualquiera que profese conocer a Cristo y que quiera caminar con Cristo, necesita dar luz, necesita alumbrar el camino de la gente y vivirla. No ser de esos que dice aquí que tener una apariencia piadosa y negar que esa piedad sea real, o decir una cosa y hacer otra. Haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Enseñan una cosa y sus hechos demuestran lo contrario. Tú que no has de mentir, mientes. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que predicas que no se ha de adulterar, codicias con tus ojos y adulteras en tu corazón. Y pues es el pan de todos los días en los grupos religiosos. Cuando no están amargados, cuando no andan de pleitos, cuando no andan en envidias, en celos, en enojos, en iras, pues cuántas cosas, en jactancias, en soberbias, en calumnias, en chismes. Describe mucho de lo que dice este pasaje de Timoteo, y es lo que se vive. Y necesitamos enseñar, necesitamos verdaderamente clarificar las cosas, porque si quieres llegar al otro extremo de tu vida a salvo con la gracia de Dios, pues necesitas verdaderamente entender qué es lo que Dios quiere, para si no, ¿cómo lo vas a poner por práctica? Pero una cosa es bien cierta: ninguna enseñanza, por ungida que esté, ninguna predicación, por más gloriosa que pudiera ser, no puede sernos de provecho más que para moralizarnos, para hacernos un poco mejor moralmente, si no tenemos presente la esencia de la obra de Cristo. El centro, lo más grandioso, lo más maravilloso de la obra de Cristo. Podemos ser unos eruditos bíblicos, podemos tener mucha sabiduría, incluso podemos tener dones, podemos tener gracia para hacer milagros, gracia para hablar en lenguas, pero si no tenemos realmente grabado en el corazón lo que es la obra de Cristo y la creemos y la vivimos, de nada nos va a servir. De tal manera que te voy a leer un pasaje al respecto de la esencia, de lo que necesitamos tener presentes en el corazón. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Aquí Pablo está diciendo que él llegó a la ciudad de Corinto, una ciudad del país de Grecia en aquellos años, donde él iba a predicarles el Evangelio. Pero dice en el versículo 3 que llegó a ellos, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo me preguntaba por qué. Fue a predicarles el Evangelio y se propuso una cosa, hablarles solo de Jesús y de su crucifixión. Hablarles de Cristo y a este crucificado. Había llegado a esa ciudad a predicar el Evangelio, pero llegó angustiado, llegó nervioso, llegó ansioso y llegó temeroso. La razón es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Me ponía a pensar cuando Pablo estuvo en Atenas, una ciudad también de Grecia, en donde Pablo estuvo hablando en un lugar donde lo habían llevado para examinarlo al Areópago. Es un lugar donde se reunía el concilio para repartir justicia, para hacer justicia. Y Pablo fue llevado ahí para ser examinado de sus enseñanzas. Y ahí empieza a hablar, cuando les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, cuando vio la inscripción aquella del Dios no conocido y que se enardecía su corazón, etc. Lo puede leer en Hechos 17. Cómo Pablo empieza a hablarles, empieza a predicarles. ¿Y qué sucede al final de su plática, de su enseñanza, de su predicación? Pues que la mayoría se burló de él. La inmensa mayoría lo tomaron por loco. Su predicación, tú la puedes ver, de veras, tenía una elocuencia, una profundidad, un entendimiento, una sabiduría, pero de nada sirvió. Muy poquitos fueron los que alcanzaron la gracia de Dios. Uno de ellos fue Dionisio, que vivía ahí en el Areópago, el Areopagita, le llama la escritura, y otros poquitos más creyeron. Así es que Pablo yo creo traía esto en mente cuando llegó a Corinto. ¿Y por qué llegó tan nervioso? Pues la gente de Atenas, a pesar de que era gente importante, no tenía las características que tenía la gente de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad, por decirlo de alguna manera, cosmopolita. Cosmopolita quiere decir que hay de diferentes clases de culturas, hay mucho correr del dinero, la moda, el estatus social, el glamour, la vivencia diaria del materialismo, las relaciones sociales, las relaciones políticas, la sensualidad, la sexualidad, el liberalismo. Todas esas cosas se viven en una ciudad así, estilo Nueva York, estilo París, estilo Londres. Así era la ciudad de Corinto. Y esa ciudad era escogida por la aristocracia de aquellos tiempos para hacer sus reuniones, para hacer sus eventos sociales. Y era una ciudad, por decirlo de alguna manera, de caché. Una ciudad donde era el anhelo de mucha gente. Ahí se iban a vivir gentes de todas las naciones, de todos los países. Era una ciudad rica. Una ciudad donde había placer, donde había diversión, donde había sexo, donde había lujos. Una ciudad en la cual era el anhelo de muchos. La moda y todas las cosas era el estilo de vida de cada día. Imagínate. Pablo ha de haber pensado, pues si allá batallé, imagínate cómo va a estar aquí. Y llegó temeroso, llegó angustiado, dice que llegó débil, con angustia, con temor y temblor. Y él entendió, yo creo, alguna cosa, entendió algo. Esta gente necesita realmente que la palabra le pueda afectar el corazón. Aquellos de Atenas se endurecieron, la mayor parte de ellos. Dice, ¿cómo voy a hacerle con estos? Dicen, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la única esperanza para la humanidad,
para ese vacío del alma, para esos temores que están constantemente, que precisamente se quieren apagar con cosas materiales, con placeres, con lujos, con guardar apariencias. Se quiere sacar adelante esa forma de vida aparentando, pero ahí está siempre el vacío, y la única oportunidad que tenemos nosotros para poder salir adelante es precisamente Jesús. Nuestra alma necesita descanso. Lo más íntimo de nosotros necesita esa paz que no tenemos cuando no conocemos a Cristo. Cuando conoces a Jesús todo cambia. Cuando conoces a Cristo todo es diferente, especialmente, como decía Pablo, a este crucificado. Especialmente cuando lo ves en la cruz. Necesitamos conocer a Cristo, cómo caminó, qué enseñó, qué hizo, cómo vivió, qué ejemplo nos puso, qué nos pidió, qué le agrada, qué le desagrada. Pero por encima de todo eso, su muerte en la cruz. Tenerlo presente no solamente en Semana Santa, como se acostumbra, no solamente en determinados momentos, sino que de diario y de todos los días necesitamos tenerlo presente. De nada nos va a servir conocer todo lo que conozcamos y entender todo lo que podamos entender de la Escritura si no tenemos bien grabado esto en el corazón y lo hacemos parte de nuestra vivencia todos los días. ¿Y por qué es necesario? Porque mira que el corazón humano batalla mucho para doblarse ante Dios. El corazón humano batalla mucho para humillarse. El corazón humano no quiere perder su esencia, su voluntad, su independencia, no quiere perder su hacer las cosas con libertad, no quiere estar sujeto a voluntades extrañas más que guardar la suya propia. Es complicadísimo doblegar el corazón. No hay nada, no hay ninguna enseñanza, por ungida que esté, que pueda hacer cambiar el corazón de la gente, a menos que conozcas lo que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿Y por qué sucede esto? Porque Cristo no era cualquier persona. Cristo no era uno más del montón. Cristo no era un profeta más, no era un maestro más, no era un predicador más. Dice la Escritura que aquel Verbo estaba con Dios y era Dios, y que vino a la tierra y se hizo hombre. Aquel Verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Se hizo carne y vimos su gloria. Lo vimos caminar, hacer los milagros que hizo, las cosas que hizo, las maravillas, el poder de su vida, una vida llena de amor, de compasión, de misericordia, también de indignación hacia lo malo, hacia la hipocresía, hacia la falsedad. Vimos cómo caminó y cómo él defendía hasta las últimas consecuencias que el hombre necesitaba tener verdaderamente la gracia de Dios, de tal manera que hasta con su propia vida nos puso para poder estar en una relación correcta con Dios. Y cuando tú entiendes quién es el que estaba ahí colgado en la cruz, como que te da vergüenza. Dices, ¿cómo? El que me hizo, el que me da de comer, el que me permite respirar, el que hace que mi corazón esté latiendo, el que me dio la vista, el oído, el tacto y todo lo que soy. Él sí se humilla, Él sí se quebrantó, Él sí derramó lágrimas por nosotros y puso su vida hasta las últimas consecuencias, y yo voy a seguir en mis 13, y yo voy a todavía seguir en mi estilo de vida egoísta, si el que está ahí muriendo fue el que me dio la vida, y yo me voy a hacer más grande que Él. Y como que da vergüenza, de verdad. Como que uno verdaderamente le cae el 20 de que dice, caray, esto no puede ser. Yo no soy más que Dios. Y si Él hizo eso por mí, ¿cómo yo no voy a hacer también lo que Él me está pidiendo? Y el corazón de veras cambia. Es hasta entonces que hay un poder especial en el alma de la gente. Yo creo que por eso Pablo tenía bien presente esto. Yo me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo.
sea, las más grandes enseñanzas de nada nos sirven si no conocemos realmente quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. A Jesucristo y a este crucificado. La máxima expresión de la vida de Cristo no son sus enseñanzas, no son sus milagros, no son sus maravillas, solamente son un testimonio de quién era el que estaba pisando esta tierra. Lo más excelso, lo más grande, la máxima expresión de su obra es precisamente lo que hizo por nosotros muriendo en la cruz. Su muerte en la cruz. Solo con contar la vida de Cristo muchos alcanzan a cambiar tanto en su vida y mueve corazones. Pero lo que acaba de rematar la obra de Cristo, lo que acaba de transformar la vida de la gente, lo que revive la esperanza verdadera, lo que llena el vacío del corazón de la gente, es cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz y quién fue el que lo hizo. No era cualquiera, era el que siendo rico se hizo pobre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Profundiza en eso. No era cualquiera, era Dios. Era Dios mismo poniendo su vida. Nada, pero absolutamente nada de lo que este mundo nos puede ofrecer. Llámese política, llámese instituciones, llámese enseñanza, llámese doctrinas, llámese consejos del abuelito, de la abuelita, llámese tradiciones, lo que sea. Llámese libros de prosperidad, libros de amor a ti mismo, de mejoras espirituales, etcétera, lo que sea. De nada nos va a servir si no tenemos bien claro en el corazón lo que Cristo hizo por nosotros y quién era el que estaba ahí colgando en esa cruz. En nuestros días la maldad, el pecado, está verdaderamente abrumando a la sociedad, incluso a los que han tomado el nombre de Dios. Están dominados por la ira, dominados por la amargura, dominados por los celos, dominados por el sexo, dominados por la codicia, dominados por la avaricia. Cuando uno es una cosa es otra, pero todos de una u otra manera están practicando algo de lo que su alma la destruye. Lo único que destruye nuestras almas es el pecado. De ahí que Jesús procuró dar mucha luz al respecto. Si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Si no os arrepentís, todos moriréis igualmente, todos pereceréis igualmente. Necesitamos esa claridad, pero por encima de la claridad y con todo lo que podamos entender, tener bien claro, Cristo puso su vida por nosotros y no era cualquiera, era Dios. Eso verdaderamente da una fuerza que no la encuentras en ningún lado para poder hacer las cosas. Eso quebranta el corazón, eso transforma el corazón en una verdadera vida, en una vida conforme al corazón de Dios, despierta el verdadero amor, porque amor a veces se manifiesta en el mundo, pero no dura. Es intermitente, es por momentos, solamente por las emociones. Los cambios que se consiguen a veces son parciales, son temporales. Al final cada quien se queda con su propia idea, con su propia opinión, se queda con sus propios puntos de vista. A veces se generan incluso entre un grupo y otro, entre una persona y otra, debates tras debate, interminables contiendas, interminables puntos de vista en los cuales no se acaban de poner de acuerdo, que a veces las cosas degradan hasta en insultos, degradan en menosprecios, en aborrecerse, en rechazarse los unos a los otros, de tal manera que pues las agrupaciones viven cada quien por su lado. Cada quien toma su bandera y cada quien toma su rumbo y cada quien toma su doctrina y cada quien pues allá ellos y allá ellos y allá ellos. Pero si la Escritura dice que si estamos en Cristo tenemos comunión los unos con los otros. Es una incongruencia que uno se llama cristiano y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y todos viven cada uno por su lado. No, hay una absoluta y gran oscuridad en la mente de las personas de nuestros días. Y necesitamos enseñar, necesitamos verdaderamente clarificar, necesitamos verdaderamente dar una dirección correcta conforme al Espíritu, conforme a la palabra, usar bien la palabra de verdad, que la misma palabra nos dé la dirección correcta. Porque la Escritura nos dice que la suma de la palabra, no podemos sacar del contexto un versículo para aplicarlo conforme mejor nos parece, no, que la misma Escritura
nos dé razón de cada cosa, que nada podemos contra la verdad si no es por la verdad. A veces la Escritura misma nos hace ver cosas y nos guía por lugares equivocados porque no la entendemos como debe de ser. Pero si tienes otro texto que te da luz, y otro que te da luz, y otro que se apoya, y otro que te confirma ese, puedes caminar con toda certeza por ahí. Pero a veces se sacan las cosas de su contexto de tal manera que se cae en un error tras error, y de ahí viene el fracaso y la oscuridad. Y es mucha la oscuridad que hay en nuestros días. Pero cuando conoces a Cristo, cuando conoces a Jesús, mira, cambia tanto todo que estás dispuesto a oír, estás dispuesto a que te enseñe, estás dispuesto a que tu corazón sea moldeado. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer a Cristo. Es poderoso para cambiar las vidas, es lo único que cambia los corazones. Pablo lo sabía. De nada sirve que yo vaya con elocuencia de palabras, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, si no conocen a Jesús como deben de conocerlo, y especialmente lo que hizo por ellos en la cruz. Yo me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí es donde el corazón se quebranta, el corazón se humilla y dice uno, ¿cómo yo podría ser tan grande mal en contra de mi Dios? Como dijo José, aquel soñador. ¿Cómo yo podría hacer tan grande mal pecando contra Dios? Así es como responde un corazón que verdaderamente le cree a Dios cuando contempla la cruz. Es Dios, es mi creador, es el dador de la vida y por mi causa está colgado ahí. Y viene vergüenza, y viene dolor, y viene tristeza, y el corazón cambia. Nada lo puede transformar, nada. Muchos dicen que es una manipulación, que dice uno las cosas para tratar de convencerlos por la fuerza, pero no, es un hecho. Dios lo hizo así, es una realidad. Así está dado y así Él quiso que fuera. Y quiere que lo creamos así, que Él puso su vida por nosotros en la cruz para que fuéramos rescatados de nuestras maldades. Creyendo eso, mis amados, el corazón es transformado y las cosas son hechas nuevas. Nada hay en este mundo que pueda cambiar un corazón, a menos que conozcas a Cristo y su obra en la cruz de una manera profunda y la creas. Así que, mis amados, es de vital importancia tener esto bien claro en el corazón en todo momento. Como repito, como decíamos hace unos momentos, no solamente en momentos muy especiales o en Semana Santa o en los momentos de reunión, no, es a cada momento, a cada paso de tu vida tenerlo presente. Cuando Cristo vino a nuestras vidas por primera vez, dice la Escritura que nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la cosa no para ahí. Nosotros seguimos en un mundo lleno de influencias que nos afectan, que entran en nuestra mente, que el materialismo, la sensualidad, las agresiones, la escasez, las enfermedades, las cosas que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestros días. Hay tanto quebranto, la gente está tan necesitada, la gente está tan quebrantada buscando a Dios, pero de nada va a servir que busque a Dios si no conoce a Cristo. De nada va a servir si no conoce lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Ninguno va a quebrantarse, ninguno va a humillarse. Aquellos judíos del tiempo de Pedro, que Pedro les dice que habían matado al autor de la vida, ¿cómo fueron transformados? Cuando Pedro les habla de la cruz, cuando Pedro les habla de ese sacrificio de Cristo, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Sepa ciertísimamente que lo mataron por manos de impíos, por manos de inicuos. Y dice que cuando oyeron eso se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Ellos ya habían sido tocados, ya habían sido afectados, se habían quedado con la visión de lo que había pasado cuando estaba Cristo muriendo en la cruz. Las piedras se partieron, se oscureció toda la tierra, se abrieron los sepulcros de los muertos, empezaron a caminar y se presentaron en las ciudades y muchos los vieron. Imagínate el impacto que quedó en el corazón de la gente. Aquellos judíos soberbios, jactanciosos, que tenían el templo y que para ellos eran las promesas,
endurecidos y que ya no querían saber nada de que se les enseñara, tanto que rechazaron a Cristo, ahora estaban ahí como niños pidiendo ayuda. ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? ¿Cómo fueron transformados? Cuando entendieron quién había muerto en la cruz por ellos. El Dios de los cielos. Ellos lo entendieron porque lo vieron así. Y si tú no tienes claro esto en tu vida, en tu mente, jamás vas a poder vencer. Jamás vas a poder salir adelante. No vas a poder llegar al otro extremo de tu vida con una plena certeza de la esperanza. Por eso Pablo decía, tengo bien claro que deben de conocer a Cristo y a este crucificado. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros y a este crucificado. Nada hay, mis amados, que pueda transformar nuestras vidas de una manera constante y permanente, perseverante, a menos que estés contemplando continuamente lo que Cristo hizo por ti en la cruz y que entiendas, Dios puso su vida en rescate por la mía. El Dios hecho carne se humilló a sí mismo y no tomó en cuenta el ser como Dios, sino que se hizo como un siervo y vino a servirme y vino a dar su vida para que yo pudiera tener vida. Es lo único, no hay otra cosa que transforme un corazón. No hay nada que pueda cambiarlo. Pablo lo tenía bien claro. Por eso decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo, y a este crucificado. Si quieres estar cierto y quieres estar seguro y quieres llegar al extremo de tu vida con una garantía de vida, entiéndelo. Mira quién hizo las cosas por ti, mira cómo lo hizo y para qué lo hizo, y mira qué hizo. Era necesario, dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea crucificado y muerto, y al tercer día sea resucitado. Su muerte en la cruz, mis amados, es la esencia de la vida del verdadero creyente. Esa cruz es lo que da verdadera libertad al alma. Juan Bunyan nunca pudo ser libre, él, aunque ya predicaba, aunque ya enseñaba, pero él da testimonio de que su vida siempre era una constante angustia, un constante temor, un constante estar recordando los pecados pasados, un constante estar en conflicto en su conciencia con muchas cosas, hasta que llegó a la cruz, dice, fue que se le cayó de sus espaldas, dice, esa pesada carga. La carga de los pecados, la carga de la inseguridad, la carga de la incredulidad, ahí se acabó. Ahí se rompieron las cadenas y ahí Juan Bunyan parece que nació de nuevo. Tenía conocimiento, tenía doctrina, predicaba, etc. Pero le faltaba la esencia de la vida del creyente, Cristo en la cruz. Necesitas tenerlo bien claro, Jesús a eso vino. Su muerte en la cruz, mis amados, es algo en lo cual tenemos que tener bien presente todos los días. No fue cualquiera. No fue cualquiera, es Dios. Dios mismo vino a buscarte y a salvarte. Tengámoslo presente porque los tiempos que nos han alcanzado son de mucha oscuridad, de muchas tinieblas. Necesitamos todavía sí adentrarnos en la Escritura, profundizar en ella, tener las sanas palabras de Cristo bien presentes, buscar la sana doctrina en todo momento. Pero por encima de todo, tener bien claro lo que Pablo decía. Me propongo no tener otra cosa más que como esencia de vida a Cristo y a este crucificado. Profundiza en esto, créelo, vívelo y tu alma va a descansar. Vas a ser verdaderamente libre, como decía Jesús. Medítalo y profundízalo. Quisiera que le diéramos muchas gracias a Dios a través de esta oración y con unos cantos que quisiera que tú estuvieras meditando en ellos. Terminando la oración, escucha los cantos, medítalos, profundícelos ahí en tu cuarto, en tu recámara, en donde quiera que estés, vas en el camión, donde quiera que vayas en el camino. Ten presente siempre lo que Cristo hizo por ti, porque va a venir la tentación, va a venir el problema, va a venir la incertidumbre, va a venir la angustia, va a venir la agresión, va a venir la escasez, la enfermedad, la muerte, el enfrentarse a la vida, que muchos no son capaces de hacerlo sin angustia. Con Cristo todas las cosas son diferentes.
porque entiendes, si Él hizo eso por mí, siendo quien es, ¿cómo no voy a creer? Si nos ha entregado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas juntamente con Él? Él es Dios, Él es todopoderoso, y si Él vino a hacer eso por mí, Él me está mostrando el buen deseo que tiene en su corazón para conmigo. Créelo, vívelo y agradécelo. Padre, gracias de veras, Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por tu increíble misericordia para con nosotros, Señor, en que siendo aún como éramos pecadores, y siendo aún que blasfemamos incluso con nuestra vida a tu persona, Señor, tú no tuviste en cuenta sus pecados, sino que los pasaste por alto, Señor, y viniste a nosotros y pusiste tu vida en rescate por la nuestra. De veras, Padre, ayúdanos a entenderlo y a tenerlo bien claro en el corazón, que no nos justifiquemos en ninguna clase de maldad, Señor, que nuestro corazón abra bien los ojos para que podamos caminar rectamente como a ti te agrada, para que podamos ser luz y podamos ser verdaderamente en medio de estas tinieblas que nos ha tocado vivir, resplandecer, como dice tu palabra, como luminares en medio de una generación adúltera y perversa. De veras, Padre, concédenos esta gracia. Y gracias, Padre, de veras una vez más, gracias por lo que hiciste por nosotros. De veras, Padre, bendito sea tu nombre, bendito eres. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Jesús, bendito eres. Medita los cantos y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Su sangre vertida
porque ha pagado mi culpa, murió por mí. Canto alabanza al Cordero, Cordero de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su